Sí, hoy. Se conoce como ordenanza municipal a toda normativa creada y emitida por el Consejo Municipal de un gobierno autónomo descentralizado municipal y que está relacionada a temas de interés general para la población cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio para los ciudadanos de un cantón. Las ordenanzas municipales son discutidas por la máxima autoridad del cantón y aprobadas por los miembros del Consejo Municipal, sujetándose a lo que disponen las leyes y el marco jurídico vigente. Ordenanza 014-2020, que regula el espacio público del Cantón Manta por la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. El artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya relación se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 7, literal 1, expresa que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. El artículo 83, numeral 1 de la Carta Magna indica que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicios de otros previstos en la Constitución y la ley, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de la autoridad competente. El artículo 238 de la norma IBIDEM señala que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad y participación ciudadana. El artículo 264, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales se encuentra la de ejercer el control sobre el uso y la ocupación del suelo del cantón. El artículo 7 del Código Orgánico de la Organización Territorial Autónoma y Descentralizada dispone que los consejos y las municipalidades tendrán la facultad normativa para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones aplicables dentro de sus circunstancias territoriales. El artículo 53 del Código Orgánico de la Organización Territorial Autónoma y Descentralizada indica que los gobiernos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera. El artículo 55, literal B de la normativa IBIDEM sobre las exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal determina otras. El artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma Descentralizada atribuye que el Consejo Municipal el ejercicio de la facultad normativa en las materias de la competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones regular y controlar mediante la normativa cantonal correspondiente el uso del suelo en el territorio del cantón de conformidad con las leyes sobre la materia y establecer el régimen urbanístico de la tierra. El artículo 415 del COTAT, en relación a lo dispuesto en el artículo 417 del mismo cuerpo normativo, los gobiernos autónomos descentralizados tienen dominio sobre las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación, las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística, las aceras que formen parte de integrantes de las calles y plazas y demás elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se reflejen los literales A y B. Las quebradas con sus taludes y franjas de protección, los esteros y los ríos con sus lechos y zonas de remazos y protección, siempre que no sean de propiedad privada de conformidad con la ley y las ordenanzas. Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes, las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los paniculares o al ornato público, las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función de servicio comunitario. Los demás bienes que en razón de uso o destino cumplen una función semejante a lo citado en los literales precedentes y los demás que pongan estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos. El día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, a través de su director general,
ha declarado el brote del coronavirus como pandemia global, pidiendo que los países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y salvar sus vidas. El mismo día, la ministra de Salud Pública del Ecuador, a través de un acuerdo ministerial, declara que el estado de emergencia sanitaria y emite medidas de prevención para la propagación y contagio del COVID-19 mediante el oficio de la fecha del 12 de marzo del 2020. La Dirección de Gestión de Riesgos dirigida por el ingeniero Mauro Andino recomienda como medida de seguridad la suspensión de eventos de concentración masiva para evitar la propagación del COVID-19. Mediante el decreto ejecutivo del 16 de marzo del 2020, el señor presidente de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Moreno Garcés, declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados en la declaratoria de pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. La Corte Constitucional del Ecuador resolvió emitir dictamen favorable de la constitucionalidad a la declaratoria del estado de excepción contenida en el decreto ejecutivo del 16 de marzo del 2020 en la causa asignada. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha resuelto en sesión permanente de fecha el 06 y el 07 de abril del 2020 disponer que los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país, que dentro del macro de sus competencias emitan una ordenanza que disponga del uso obligatorio de mascarillas para circular en espacios públicos, así como la restricción de la libre circulación de las personas que hayan sido diagnosticadas por COVID, recordando la obligación de guardar aislamiento hasta cumplir su periodo de recuperación. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, en la sesión permanente el 10 de abril del 2020, concluye que no se encuentra evidencia que apoye la aplicación de químicos directamente sobre las personas y sus vestimentas como medidas de desinfección para un virus con las características del SARS-CoV-2. Al contrario, el contacto directo con estos químicos concentrados y diluidos sobre la piel y mucosa podría generar afecciones a la salud como sequedad, irritación, afecciones respiratorias e incluso podría ser cancerígenos ante una exposición prolongada. Por lo tanto, no se recomienda la aplicación de las sustancias directamente en la persona. De conformidad con lo manifiesto anteriormente y lo dispuesto por las normativas constitucional, legal y ante los altos índices de contagio por el virus COVID-19. Ordenanza que regule el espacio público del Cantón Manta por la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. De la regulación del espacio público del Cantón Manta. Generalidades. Ámbito de aplicación. La presente ordenanza es de cumplimiento obligatorio para las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que se encuentren dentro del Cantón Manta. Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto regular el espacio público del Cantón Manta con la finalidad de precautelar el derecho a la salud de sus habitantes, en virtud de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, producto del COVID-19. Capítulo 2. Regulación por la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Según el capítulo 2, la regulación para el cumplimiento del artículo presente y el uso y ocupación del espacio público del Cantón Manta se sujetará a las siguientes medidas. La primera, para el tránsito de las personas será obligatorio utilizar mascarillas. La primera es que tiene que ser obligatorio para todas las personas la utilización de mascarillas o tapabocas, de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional en la resolución de fecha 7 de abril de 2020. Segunda, se prohíbe la libre circulación de personas que hayan sido diagnosticadas por COVID-19 hasta cumplir su periodo de recuperación. Tercero, las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que por naturaleza de bien o servicio que ofrezcan generen frecuentemente en sus horarios de atención aglomeración de más de 50 personas. Deberán contar con el personal suficiente para controlar entre los usuarios que cumplan las medidas de protección emitidas por las autoridades de sanidad. La tercera, las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que por naturaleza del bien o servicio que ofrezcan generalmente, eventualmente, en sus horarios de atención, aglomeración de más de 20 personas, para cumplir con la presente regulación, podrán realizarlo mediante cámaras de desinfección o mediante personal encargado de realizar la desinfección a cada uno de los usuarios previo al ingreso del establecimiento
y medición de la temperatura corporal de las preguntas, o mediante personal encargado de realizar la desinfección a cada uno de los usuarios previo al ingreso del establecimiento y medición de la temperatura corporal de las personas, sin perjuicio de lo expuesto, al igual que el literal que sigue. Tercero, es responsabilidad del establecimiento controlar el distanciamiento entre personas y garantizar el uso de mascarillas en la debida forma, además del cumplimiento de las medidas de protección dentro del mismo. Para las entidades públicas o privadas que desarrollen sus actividades agrupadas con otras dentro de una misma infraestructura física, con entradas y salidas comunales, tales como centros comerciales, la representación legal de la estructura económica referida será la responsable de aplicar las medidas de control y desinfección dispuestas en el artículo, sin perjuicio de la que se puedan aplicar controles individuales por cada local. El GAC Manta ubicará cámaras de desinfección y stands para medir la temperatura corporal de las personas a través de termómetros para el cumplimiento de la regulación contenida en el presente artículo. El GAC Manta solicitará a la entidad pertinente el listado de personas infectadas con COVID-19 y georreferenciación de su lugar de aislamiento con finalidad de controlar el aislamiento obligatorio de este grupo de personas, siendo que la información que se proporcione será utilizada por el GAC Manta de manera reservada. El GAC Manta, con la finalidad de garantizar el objeto de la presente normativa, observará la restricción de la mascarilla N95 dispuesta por el COE Nacional en resolución del 7 de abril del 2020. Las cámaras de desinfección que trata el presente artículo deberán garantizar la cobertura total de la persona y que las sustancias a utilizarse no causen afecciones a la salud y no sean cancerígenas. Capítulo 3. Sanciones, control y procedimiento. Artículo 4. Sanciones. Las personas que incumplan las disposiciones contenidas en el presente ordenanza quedarán sujetas a las siguientes sanciones, sin perjuicios de los demás que establece la ley. A. Las personas que transiten sin la debida mascarilla o tapabocas de uso quirúrgico serán sancionadas con 16 horas de servicio comunitario. En caso de reincidencia, además del servicio comunitario, se sancionará con el 25% de un salario básico unificado para el trabajo en general. Las personas que haya sido diagnosticada con COVID-19 y que transite libremente sin la debida justificación, sea el caso fortuito o fuerza mayor, será sancionado con 48 horas de trabajo comunitario, un salario básico unificado para el trabajador en general y el aislamiento obligatorio en los establecimientos determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional u organismo pretendiente, cuyo cumplimiento deberá ser coordinado con las demás instituciones competentes. En caso de reincidencia, serán sancionados con 2 salarios básicos unificados para el trabajador en general, sin perjuicios de inicios de otras acciones civiles, penales que correspondan. C. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que incumplan las determinadas en el artículo 3, literal C, D y E de la presente ordenanza serán sancionadas con 5 salarios básicos unificados para el trabajador en general. En caso de reincidencia, serán sancionados con 10 salarios básicos unificados por el trabajador en general. En cualquiera de los casos previstos en el presente artículo, sea por primera vez o en caso de reincidencia, se podrá aplicar algunas de las medidas cautelares que establece la ley. El incumplimiento de las resoluciones administrativas y sancionadas que acrediten la responsabilidad al administrado por adecuar su conducta a lo preceptuado en el presente artículo, genera hasta su cumplimiento las multas compulsorias que trata el Código Orgánico Administrativo,
sin perjuicio de iniciar las acciones penales correspondientes por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Artículo 5. Control. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Manta, a través de la Dirección de Control Territorial, implementará las medidas y recursos tecnológicos necesarios para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, por la cual podrá articular acciones con las otras dependencias municipales, entidades complementarias de seguridad del GAC y Policía Nacional. Artículo 6. Procedimiento. En el caso que el producto del control ejercido por el GAC Manta se evidenciara por parte de cualquier administrado del supuesto cometido de una de las infracciones detalladas en el proceso cuerpo normativo, esta se le calificará como infracción administrativa flagrante, para la cual se seguirá el procedimiento detallado en la normativa que regule las infracciones administrativas. El procedimiento administrativo que regula este tipo de conducta por disposición de la ley inicia con la notificación a la administración. Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento respectivo, se suspenderá su tramitación hasta que la emergencia sanitaria por el COVID-19 haya sido superada en el país. Si la conducta calificada como infracción fuera desarrollada por un menor de edad, se seguirá el procedimiento administrativo correspondiente en contra de sus representantes. Disposiciones de transitoria. Primero, en el plazo de hasta 3 días de la Dirección de Seguridad Ciudadana deberá presentar un informe al Ejecutivo del GAC Manta sobre la capacidad operativa de la institución, donde se establecerá la posibilidad o no de ejercer el control de manera integral, que demandan las disposiciones del presente normativa. Segundo, el Consejo Municipal reforma el presente cuerpo normativo ajustándolo a los protocolos sanitarios que se determinan por la autoridad correspondiente en el futuro. Tercero, el Ejecutivo dispondrá de la Dirección de Comunicación que, de conformidad con la disposición presupuestaria, realice la difusión de contenido de esta ordenanza, el correcto uso de mascarilla y las buenas prácticas de proficiencia en los medios de comunicación local. Cuarto, durante el plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza, las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que antes de la vigencia de la disposición del Código Nacional en cuanto a la restricción de uso de mascarilla N95 hayan adquirido este tipo de mascarilla para su uso personal o de sus trabajadores respectivamente, podrán continuar haciendo uso de ellas. Quinta, a partir de la vigencia de la presente ordenanza, se les concede el plazo de 15 días a las personas naturales o jurídicas de derechos públicos o privados para que adquieran el implemento de cámaras de desinfección conforme lo establece la presente normativa. Una vez cumplido el plazo, se aplicará las sanciones pertinentes. Disposición final. La presente ordenanza entrará en vigencia desde su sanción sin perjuicio de publicación en el Registro Oficial y Sitio Web Nacional, dado el Cantón Manta las decisiones 10 del mes de abril 2020.